Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra de Dios, que es a la final la que nos da vida. Amén, hermanos. He titulado, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor antes de compartir la palabra. Cierren sus ojos y vamos a ponernos de pie, por favor, en señal de reverencia a nuestro Señor. Señor y buen Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de compartir tu sagrada y rica palabra, Dios mío. Que seas tú en esta mañana, Dios mío, sensibilizando los corazones, instruyendo a tu pueblo, Dios mío, con tu palabra, Dios mío, y que podamos apreciar cada una de las letras, cada una de las palabras que están escritas en tus sagradas escrituras, Dios mío. Quebranta corazones en esta mañana como solo tú lo puedes hacer, Dios mío, y permite, Dios mío, que podamos poner por obra esta enseñanza que por tu gracia hoy recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Han traído vuestras Biblias en esta mañana? Amén. Bueno, el título que he puesto a este compartir es El enemigo en casa cuando el veneno grieta el corazón. Es un título largo, pero cada palabra tiene su importancia. El enemigo en casa cuando el veneno grieta el corazón. Y para ellos, en esta mañana quiero llevaros a un salmo, que es el Salmo 55. Hermanos, hoy vamos a mover muchísimo la palabra de Dios. Aquí puede estar cualquier persona elocuente, con muy buen hablar y vocabulario, pero a la final lo que nos importa y lo que deja y lo que confronta el corazón del hombre y del ser humano es la palabra de Dios, es la que tiene toda autoridad. Vamos a ir al Salmo 55, el autor de este salmo es el rey David, el Salmo 55, y vamos a leer 3 versículos, que son el 12, el 13 y el 14. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios nos dice en esta mañana, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto es un salmo, hermanos, donde el autor, este hombre, este personaje, el rey David, se encuentra profundamente quebrantado. Aquel hombre estaba roto, estaba adolorido. El versículo 4 nos dice, mi corazón está dolorido. Este hombre estaba afligido y roto, porque ciertamente el personaje que describe el Salmo no era una persona desconocida, era una persona conocida, no era un enemigo, no era un rival, no era un adversario. El personaje que está describiendo el rey David en esta porción de la palabra es una persona íntima amiga de él, una persona conocida por él, una persona que tenía intimidades con él al punto de que comunicaba con él, como dice la palabra de Dios y hemos leído, y no solamente comunicaba, hablaba con él, sino que adoraba en la casa de Dios. Recordemos que el rey David era un hombre de guerra. Este hombre había estado en 1000 batallas con los filisteos, con los amalecitas, con los moabitas, con los amonitas, con los sirios, con los asirios. Pero el rey David había tenido traiciones. Y cuando hablamos de traición, evidentemente hablamos de una persona cercana. Una persona que te traiciona no es un enemigo, no es un rival, no es un adversario. Una persona que te traiciona es una persona que seguramente camina contigo y está contigo constantemente, cercana a ti. Y eso es lo que acabamos de leer. El rey David estaba muy triste, estaba muy roto y muy afligido, porque ciertamente la persona que le había traicionado y que describe esta porción de la palabra era una persona íntima, amiga de aquel hombre. Y en la palabra de Dios encontramos que David fue traicionado por diferentes personajes. Uno de ellos fue Joab.
que fue el jefe del ejército de este mismo hombre. También Sebas, este hombre que le traicionó, también le traicionó Saúl, también le traicionó diferentes personajes de la palabra de Dios. Pero hubo dos traiciones que ciertamente marcaron el corazón de este hombre y crearon una profunda herida. Uno de estos hombres fue su hijo, Absalón. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, somos padres. Y yo no sé cómo te podrías sentir tú en esta mañana si algún hijo o algún familiar cercano a ti te traiciona. Pues eso fue lo que ocurrió con Absalón. Absalón era aquel hijo apuesto del rey David que le había traicionado, había usurpado el trono del padre, se había rebelado en contra del padre, le había comido el oído a toda una nación con el hecho de quitarle a su padre del trono. Pero ya no solamente de quitar y usurpar el trono del padre, sino que empezó a conspirar contra su padre para matarle. Aquello evidentemente causó un dolor enorme en el corazón de aquel padre que era el rey David. ¿Cómo es posible que mi propio hijo me quiera matar? Esa era digamos, de alguna manera, esta pequeña composición de este salmo. Y otro personaje que causó un dolor enorme en el corazón de David fue Aitofel. No sé si os recordáis que Aitofel era un consejero personal del rey David. Era una persona que comía en la casa del rey, se sentaba en la mesa del rey constantemente. Conocía las intimidades, era un confidente del rey David, una persona de extrema confianza del rey, una persona que adoraba con el rey en la casa del Señor. Pues evidentemente este hombre en algún momento de la historia, dice la palabra de Dios, que en el peor momento de aquel hombre, del rey, cuando se encontraba en el momento más oscuro de su vida, cuando se encontraba en el momento más triste por aquella usurpación que había cometido su hijo, este hombre Aitofel conspira con su hijo y no solamente conspira conjuntamente con su hijo, sino que también trama matar al rey. Y cuando leía yo esta porción de la palabra, una de las clases que vimos en el seminario es que no podemos añadir palabra a lo que no está escrito, ni quitar a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero evidentemente, hermanos, los seres humanos no somos locos. Los seres humanos no actuamos de forma impulsiva. Algunos sí, pero no todos. Y cuando actuamos de esta manera, como actuó Aitofel, evidentemente es porque había una herida en el corazón que no había sido tratada a tiempo y mantuvo en silencio el tiempo que estuvo sirviendo con el rey David. Y evidentemente todo esto causó dolor en el corazón de aquel hombre. En esta mañana quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a entender un poco y hacer una pequeña exégesis. Nos vamos a mover muchísimo por este libro, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Y presta mucha atención, porque en aquel momento más triste y más doloroso de David, este hombre le dio la espalda. Este hombre traicionó a su rey, con el cual servía y sirvió mucho tiempo. Y dice así la palabra de Dios: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Ahora nos vamos a ir al capítulo 23 del mismo libro, versículo 34. Capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios que Elifelet, hijo de Ashabai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita.
Es decir, hermanos, la palabra de Dios nos revela dos cosas que son importantes. Lo primero es que nos habla de un vínculo familiar. Nos dice la palabra de Dios que esta mujer llamada Betsabé era hija de un hombre llamado Elián. Y también nos habla de un vínculo familiar que había entre este señor llamado Elián, que pudo haber sido otro Elián, ¿verdad? Que era el padre o el hijo de Aitofel. Si por alguna circunstancia este Elián es la misma persona, evidentemente que la palabra de Dios no lo dice, lo dejo claro, evidentemente el corazón de Aitofel tenía una herida producida por la deshonra que había cometido aquel personaje llamado el rey David en la vida de Betsabé. Pero como la palabra de Dios no nos revela eso, evidentemente no podemos sacar conjeturas. Pero el contexto y la narrativa de la palabra nos permite contemplar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque como he dicho, hermanos, Aitofel, lo que sí nos relata la palabra de Dios, es que estaba herido. Estaba herido y tenía una herida en su corazón que no había sido tratada. ¿Por qué? Porque evidentemente aquel hombre había traicionado a aquel para el cual servía y estuvo años sirviendo. Recuerden que el rey David había cometido un acto vil y menospreciable, que era que había deshonrado la vida de aquella mujer, una esposa de uno de sus soldados más fieles, Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías Eteo. Y este hombre, mientras estaba en la batalla donde debía haber estado el rey David perdió la mirada en aquella terraza y miró a una mujer ajena. Y evidentemente la forzó y la deshonró, dice la palabra de Dios. Y evidentemente todo esto causó un dolor en la vida de aquel hombre posiblemente llamado Aitofel. Quiero que me acompañen al capítulo 15 de este mismo libro y vamos a leer por qué llegamos a esta conclusión. Capítulo 15, versículo 12, nos relata que Aitofel entra en conspiración con el rey David, una persona que trabajaba conjuntamente con el rey. Era su consejero, su íntimo amigo, una persona cercana, su confidente, una persona con quien oraba. Ahora nos dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 12, y mientras el hijo del rey, Absalón, ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Giló, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Capítulo 17, versículo 1 al 4 nos dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Es decir, este hombre no solo ya conspiraba conjuntamente con el hijo del rey para hacerle daño al que había sido o era de alguna manera aquella persona con la que vivía constantemente, sino que ya trama directamente él matar al rey. Y dice, le mataré cuando esté solo. ¿Qué le pasó al corazón de este hombre? ¿Qué tuvo el corazón de este hombre en este momento? Dice la palabra, así haré volver a ti, a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Esos ancianos eran colaboradores directos del rey David, y Absalón era el hijo del rey. ¿Cómo se pudo haber sentido este hombre en medio de aquella situación, el rey David, cuando veía que su hijo y todo aquel gabinete con el que colaboraba constantemente quería
matarle y le habían traicionado. ¿Alguna vez, hermanos, no levantes la mano, has sido traicionado por alguien? ¿Alguna vez te han hecho daño? ¿Alguna vez has recibido una traición de alguna persona que ha estado cercana a ti y que jamás esperarías de esa persona que te traicionase y te diera la espalda? Pues si la respuesta es sí, así de alguna manera se sentía este hombre, el rey. Y dice el versículo 7, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Recuerden que el consejo era considerado, el consejo que daba Aitofel era como la mismísima palabra de Dios. Es decir, Aitofel tenía una cercanía con Dios, porque la palabra de Dios no miente, y se dice que el consejo de este hombre era como si estuviese hablando la misma palabra de Dios, era porque Aitofel tenía una cercanía con Dios. Pero Husai, que era otro consejero de Absalón, le dice, el consejo que te está dando Aitofel no es el correcto. Veamos qué dice el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, este que nos ha dicho que el consejo de Aitofel no es el correcto, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado. Al Señor no se le escapa nada, hermano. Nuestro Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor sabía cuál era la verdadera motivación de aquellos hombres, que era matar al rey David, tanto de Absalón como todas aquellas personas que rodeaban a este hijo del rey David. Evidentemente, el Señor se opone y dice, he ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustre, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Al final, toda aquella nación y Absalón, aquel hijo que había traicionado a su padre, siguen el consejo de Husai y no siguen el consejo de Aitofel, que era el que debían haber escogido. Lamentablemente, la consecuencia fue terrible para Aitofel. Veamos el versículo 23 y prestemos mucha atención, porque esto es un desenlace terrible, una herida que no fue tratada a tiempo. El silencio y las heridas producen resentimientos que destruyen tu vida y tu corazón. Y dice el versículo 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Mi querido y amado hermano, aquel hombre y el desenlace de este hombre que pudo haber continuado el servicio que tenía al lado del rey, lamentablemente tuvo una herida que no fue tratada en su corazón a tiempo. Y no solamente eso, sino que guardó en algún momento silencio. Y al guardar silencio, esto es una combinación letal. El silencio y las heridas producen en nuestro corazón resentimiento, producen en nuestro corazón amargura, producen en nuestro corazón tristeza y nos va matando constantemente. Es una combinación terrible cuando guardas silencios y callas y no expresas con aquella persona que te ha ofendido cómo te sientes. Tienes que expresarte y tienes que hablarlo directamente con aquella persona. No te lo tragues, mi querido y amado hermano. Y en la palabra de Dios nos encontramos a este mismo personaje. A este mismo personaje que en algún momento traicionó a su padre, que usurpó el cargo de su padre, que se rebeló en contra de su padre, Absalón, algo en el pasado había también hecho mella en su corazón. Y vamos a leerlo porque está en este mismo libro, que es el capítulo 13. ¿Qué había pasado con Absalón de alguna manera? Capítulo 13
capítulo 13, versículo 1. No sé si os acordáis la historia de Absalón, Amnón y Tamar. Recuerden que Tamar era la hija, era la hermana y era la hija del rey David, pero al mismo tiempo era la hermana directa de Absalón. A diferencia de Amnón, Amnón era hijo del rey David, pero no era hijo de la misma madre de Absalón y Tamar. Y ocurre que este hombre tenía pensamientos obsesivos, Amnón, tenía pensamientos delirantes, tenía pensamientos que llevaban a su vida al descontrol, a la falta de dominio propio, y evidentemente este hombre causó un daño terrible a toda la familia. Vamos a leer para que podamos entender en el capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, esta familia era hermosa, hermano, porque dice que Absalón era un hombre muy apuesto y dice ahora que su hermana Tamar era una mujer muy hermosa. Bueno, David y Maaca habían hecho a unos hombres o a una mujer muy hermosa exteriormente, pero con unos corazones muy feos. Y dice la palabra de Dios que se llamaba Tamar, aquella hermana de Absalón, y se enamoró de ella un hermanastro llamado Amnón, hijo de David. Este hombre tenía pensamientos enfermizos y distorsionados, ¿verdad? Estaba obsesionado, enfermo con su hermana, con su hermanastra, y dice, y estaba Amnón al punto angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Es decir, este hombre tuvo poca falta de dominio propio. Este hombre tuvo unos pensamientos que se le fue la olla, con el perdón de la palabra. Este hombre empezó a ver a su hermana como una mujer deseable, dice la palabra de Dios. Cuando vamos al verdadero lenguaje, idioma, nos vamos y nos dice que el verdadero verbo que utiliza aquí es que la deseaba, que estaba enfermo por aquella mujer, y recibe un consejo de un hombre en el versículo 5 que le dice, Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, sembrando evidentemente este hombre otro pensamiento tóxico en la vida de Amnón, que ya venía enfermo. Cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que yo al verla, yo coma de su mano. Seguramente os acordáis de la historia. Lamentablemente aquella hermana fue forzada por su hermano Amnón y le dijo, lo que tú haces es una vileza y una deshonra para mi vida. Lo mismo que había hecho su padre, el rey David, con Betsabé. Vamos a leerlo en el versículo 12, nos dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? La misma historia repetida que había cometido su padre con Betsabé. Había deshonrado a aquella mujer. Pero quiero que te quedes con esto, porque la historia no termina aquí. Dice que aquel hombre, en el versículo 14, mas él no la quiso oír. Está hablando de su hermano Amnón, porque todas estas palabras se las decía a ella, a su hermano. No me deshonres, no hagas tal vileza, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. La violó, hermanos. Y todo pensamiento nocivo no escucha, sino que se impone siempre. Tal como dice la palabra, este hermano se le taparon los oídos y no escuchó. Pero no estamos hablando de los oídos ni de saber oír, estamos hablando de podernos expresar. A este hermano se le taparon los oídos, pero a Absalón se le cerró la boca. Vamos al versículo 20 y dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿a quién? A su hermana Tamar. ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Y le hace una pregunta que él mismo responde. Y le dice, calla ahora, pues calla ahora, hermana mía.
tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada, rota, afligida, en casa de Absalón, su hermano. Hermanos, si leemos todo el contexto de esta porción de la palabra, que es maravillosa y que os invito a que la lean en casa, Absalón lo que le está diciendo a su hermana Tamar, en otras palabras, es, cuando le dice, calla ahora, le está diciendo, no te preocupes, déjame a mi hermano a mí. Yo me voy a encargar de mi hermano. Es decir, le está diciendo, en otras palabras, quédate tranquila, cállate, que yo me voy a encargar de él. Y le dice en el versículo 22, mas Absalón, ¿qué dice en esta porción de la palabra? ¿Qué dice allí? No habló, no expresó, no supo comunicar con su hermano Amnón. No le dijo, lo que has hecho es una vileza, has maltratado y has violado a nuestra hermana, te has comportado como un desgraciado. Se quedó callado. Y dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana, lógico, a Tamar. Y aconteció que pasados 2 años, 720 días habían transcurrido de aquella terrible tragedia donde aquel hermano había violado a su hermana, donde la había forzado a hacer algo que ella no quería, la había deshonrado al igual que su padre había deshonrado a Betsabé. Y este hombre, este hermano Absalón, se aflige seguramente en su corazón y dice, yo me voy a encargar de este tema, tú no te preocupes, quédate callada, yo me encargo de este tema. Y le dice a la hermana, guarda silencio, quédate en casa y llora lo que tengas que llorar, que yo me encargo. Y 2 años después, este hombre celebra una fiesta en casa. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 2 años, hermano? ¿Cuántas cosas pueden pasar en una familia en 2 años? Cumpleaños, reuniones familiares, oraciones personales. Pues 2 años después, Absalón celebra una reunión y le dice a sus criados, escúchenme bien, cuando vean pasado de copas a mi hermanastro, Amnón, mátenlo, mátenlo. Y así los criados en el versículo 28 dicen, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y el desenlace fue ese. Amnón fue muerto por su hermano, porque lamentablemente Absalón guardó silencio, calló y no supo expresar aquella herida que le había causado el dolor producto de la mala decisión que había tomado su hermano Amnón. Es decir, vemos 2 hombres, 2 silencios, 2 consecuencias, 2 resentimientos no tratados. El veneno del corazón destruye lo que en él guarda. Hermanos, hace poco leía un artículo que me llamó poderosamente la atención y me entristeció. Hay una asociación que dice que hay unas tasas alarmantes y unos porcentajes elevadísimos que no paran de crecer de personas que tienen conductas autodestructivas, personas que tienen conductas autolesivas y suicidas. Y todas estas conductas las producen los niveles drásticos de depresión crónica y de ansiedad. Estas 2 palabras, la depresión y la ansiedad, tenemos que prestar mucha atención con estas 2 palabras. Estas 2 palabras son enfermedades secundarias que ocurren muchas veces en nuestra vida. Las verdaderas enfermedades subyacentes, las verdaderas motivaciones originales que producen
La depresión y la ansiedad crónica son otras. Entre ellas, me acuerdo que había una que se llamaba el aislamiento voluntario. Y cuando leí esta porción, en aquel artículo, me acordé mucho de los pastores. Porque los pastores, por lo general, suelen retirarse mucho tiempo para llenarse de la presencia de Dios en su intimidad. Pero evidentemente el aislamiento, la desconexión es momentánea. Tiene que ser temporal. Cuando una persona le encanta estar sola, es muy peligroso. El aislamiento prolongado causa una toxina, al igual que la culpa, la hablaba en esta mañana con el pastor. La culpa, más allá de un sentimiento, es una toxina que está dentro de nuestra vida y que nos repite constantemente: no lo mereces, no lo mereces. Y es una toxina interior que te va consumiendo. Esa es la culpa, pero también hablaba el artículo del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la rumia. Es decir, el resentimiento es aquella toxina, aquel sentimiento, pero más que un sentimiento es una toxina que está dentro del cuerpo. En la amígdala de tu cerebro está eso. Y eso evidentemente lo que produce es acelera el cortisol. Cuando tú duermes, te acelera el cortisol y te destruye tu sistema inmunológico. Por eso vemos tantas enfermedades, enfermedades originales como el aislamiento voluntario, la culpa, el resentimiento, el rencor, la amargura. La rumia es aquella persona que no deja de pensar en la ofensa que tuvo y no se le olvida, y pasan los años y se acuerda de aquella historia. Y dice, no, ya ya yo me puse a cuentas con el Señor, ya yo estoy bien con el Señor, y bueno, el Señor toma el control y ya esa gente, pues. La rumia es la reproducción constante en tu cerebro de algo que te hizo daño y que tienes una herida en tu corazón. Y aunque tú no lo veas, y aunque es un veneno que es invisible, te va a matar. Tarde o temprano te va a pasar factura, porque es algo que es biológico. Es, hermano, para que me puedan entender, es como beber veneno todos los días y esperar que el vecino se muera. No, no existe, no es posible. El que te va o el que se va a morir somos nosotros si mantenemos ese tipo de sentimientos y ese tipo de toxicidad en nuestro corazón. Beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Hay una historia en la palabra de Dios muy interesante que también nos habla del corazón. Que en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que nos enfoquemos en mirar bien nuestro corazón. La historia es la de Balaán y Balac. Seguramente la conoceréis. Balac era aquel hombre moabita que quería maldecir al pueblo de Israel. Y le dice a una persona que está cercana a Dios, llamado Balaán, para que maldiga al pueblo de Israel. Y en esta historia hemos escuchado diferentes prédicas y mensajes, porque el mensaje se puede enfocar de diferentes posturas. Podemos enfocar aquel mensaje de la poca visión que tuvo Balaán, por ejemplo. Este hombre que tenía una cercanía con Dios, que tenía un trato con Dios, que el Señor hablaba con él y le decía, no, lo que yo he bendecido tú no lo puedes maldecir. Y tenía una comunicación directa con Dios, no podía ver al ángel de Dios. No vio al ángel de Dios cuando se le presentó enfrente, y la burra, que era un animal que representa la torpeza, sí lo vio, sí lo veía. También nos puede enseñar acerca de la avaricia este mensaje, porque vemos a un hombre que le dice Balac, te daré todo lo que me pidas y te honraré con todo aquello que necesites. Y puede hablar también del corazón de la avaricia que tuvo este hombre. Pero verdaderamente la verdadera enseñanza de la historia de Balac y Balaán es algo que muchos de nosotros, los cristianos, todavía a día de hoy no hemos comprendido.
Y es muy importante que lo tengas en cuenta. Mira, hermano, el enemigo no viene a confrontarte. El adversario, el diablo, Satanás, no viene a perseguirte ni se presenta de forma violenta en tu vida. El enemigo viene a corromperte. El enemigo quiere infiltrarse. El enemigo viene a mezclarse, no solamente en tu corazón, sino en la iglesia. Por eso el enemigo siempre triunfa, porque no nos damos cuenta de que se ha infiltrado y ha dividido parte de su iglesia. Y no entendemos muchas veces cuál es la verdadera esencia de lo que el Señor anhela de nuestra vida. No te dejes engañar, es lo que nos dice el Señor. El enemigo es muy astuto. El enemigo no viene de forma directa a confrontarte. El enemigo quiere corromperte y te corrompe infiltrándose no solamente en tu cabeza, en tus pensamientos, sino en tu corazón y también en la iglesia de Dios. Quiero que me acompañen a Números capítulo 25 y vamos a entender cómo este hombre llamado Balaam, dijo, bueno, no puedo maldecir lo que el Señor ha bendecido, pero sí te puedo enseñar cómo destruir a esta nación. Y le dice en el capítulo 25, versículo 1, le dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra su pueblo. Es decir, hermanos, Balac anhelaba que Balaam maldijera al pueblo de Dios y el Señor no se lo permitió. Le dijo, lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir, y lo que yo he maldecido, nadie lo puede bendecir. En otras palabras, le dijo, bendito es el pueblo de Israel, no lo puedes maldecir, le dijo. Pero Balaam dijo, bueno, ya que no lo puedo maldecir, voy a decirle a este rey cómo tiene que destruir al pueblo de Israel. Y es infiltrándose, corrompiendo los corazones y las cabezas de estos hombres con las mujeres de Moab. Y las mujeres de Moab sedujeron el corazón de aquel pueblo y cayó en la trampa aquel pueblo y se encendió la ira del Señor. Vamos a leer el capítulo 31 de este mismo libro, capítulo 31, versículo 16. Capítulo 31, Satanás viene a contaminar, a corromper, a envenenar. Versículo 16 nos dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Ellas fueron las que causaron todo esto. Por lo que hubo mortandad en la congregación de el Señor Jehová. Hermanos, ¿qué nos enseña todas estas historias? ¿Qué nos enseña la historia de Aitofel? ¿Qué nos enseña la historia de Absalón? ¿Qué nos enseña la historia del pueblo de Israel? Nos enseña que el corazón y una herida rota, no tratada a tiempo, no expresada en su momento, causa un dolor y un resentimiento en nuestro corazón. Y debemos estar atentos en nuestro corazón cuando el enemigo lo que quiere es destruir a su iglesia, a la amada, quiere destruir nuestros corazones y quiere confundir nuestros pensamientos.
Acompáñenme a Juan capítulo 13. Os dije que nos íbamos a mover en esta mañana. Juan capítulo 13. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios y qué nos enseña nuestro Señor Jesús de Nazaret? Porque en eso es de lo que te tienes que copiar. Él es el ejemplo y el modelo que tenemos que tener. No Aitofel, no Absalón, no Balaán, no Abnón, no ninguno de ellos, sino el ejemplo, el modelo que tienes que tener en tu corazón es el modelo que te dejó el Señor Jesús de Nazaret y que te dice en esta mañana, copia este modelo para que te vaya bien en la vida. Capítulo 13. Versículo 2, presta mucha atención, nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, recordamos que este hombre también traicionó a nuestro Señor, al igual que Aitofel traicionó a David, al igual que Absalón también traicionó a su padre David. Y también había matado a su hermano Abnón, y también traicionó este hombre Balaán, cambiando y seduciendo, diciéndole al rey, aquel rey de Moab, a Balac, seduce a esta gente porque ellos van a ceder ante las mujeres que tienen allí. Y la idolatría entró dentro del corazón de aquellos hombres. Pero el Señor le dice que cuando cenaba el Señor con todos los apóstoles, les dice, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, les hago una pregunta. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no sabía que Judas Iscariote les iba a traicionar? ¿No sabía el Señor en aquel entonces cuando cenaba que Judas Iscariote ya le iba a traicionar? Por supuesto que sabía que Judas Iscariote les iba a traicionar. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús de Nazaret ya sabía quién le iba a traicionar por un par de monedas. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús no expuso a Judas Iscariote. Jesús no le rechazó. Jesús no le despreció. Y si vamos al versículo 1, al final dice, yo los amé hasta el final. Los amó hasta el final. Aitofel guardó silencio. Absalón guardó silencio. Judas Iscariote también guardó silencio. Sin embargo, nuestro Señor Jesús oró, clamó y lavó los pies. Aitofel se ahorcó. Absalón, su cabellera le dejó enredado con las enredaduras que tenía en su corazón en un árbol y también murió a manos de Joab, que también traicionó al rey David y le mató. Y Judas también murió ahorcado. Pero Jesús oró y lavó los pies de aquellos y de aquel que le había traicionado. Quiero pedirle a los músicos que vayan pasando. Hermana y hermano, ¿sabes una cosa? Tú y yo también hemos traicionado al Señor. Tú y yo también hemos traicionado a nuestro Señor. Tú y yo, en algún momento de nuestra vida y de nuestra historia, le hemos dado la espalda a nuestro Señor. Tú y yo, en algún momento de nuestra vida, hemos rechazado y hemos despreciado a nuestro Señor. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no nos ha expuesto públicamente. Nuestro Señor Jesús no te ha expuesto públicamente tu maldad, ni la mía. Nuestro Señor Jesús no te ha despreciado. Nuestro Señor Jesús no te ha rechazado. Al contrario, nuestro Señor Jesús ha extendido su mano
Cuando tú estabas en el Misrayim, en Egipto, cautivo de tus propias bajas pasiones. Cuando tú estabas encadenado, cautivo y atado con todos tus pecados y tus miserias, el Señor se acercó a ti y aunque tú y yo no lo merecíamos, extendió su mano y te dijo, ven, aquí me tienes, aquí estoy, extiendo mi mano. Y tú en aquel momento, el Señor te dio una luz y pudiste, despertó un espíritu en ti, te acercaste a Él, le cogiste de la mano y el Señor te ha perdonado. ¿Cómo es posible, hermanos, que el resentimiento, el error, el rencor, la amargura, la rumia, la culpa muchas veces nos inunden nuestra cabeza? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos comprender el amor que ha tenido el Señor diariamente en nuestra vida con sus infinitas y permanentes misericordias que cada mañana te abrazan? ¿Cómo es posible que tú y yo en algún momento hayamos dado la espalda al Señor? Y muchas veces lo seguimos haciendo. ¿Por qué en esta mañana no cierras tus ojos? Pero hermano, abre tu corazón. Abre tu corazón porque el día que te presentes delante de la presencia de Dios, nadie estará, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu hijo, ni nadie, ni el perro, ni nadie. El Señor se presentará delante de ti y te confrontará y te preguntará, ¿qué has hecho, buen siervo? ¿O qué has hecho, siervo necio? ¿Hasta cuándo el Señor va a tener que abrirnos y enjuagarnos nuestros ojos por nuestros errores y por nuestras iniquidades? ¿Hasta cuándo vamos a estar con aquella reproducción tóxica y nociva por aquella situación que ocurrió en nuestra vida en el pasado y sigue reproduciéndose y yo no perdono? El Señor que perdone y que vea qué hace con aquel familiar, con aquel ser querido, con tu abuelo, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, con aquel pastor o con quien sea. El Señor te dice en esta mañana, yo te perdono, yo te he perdonado. Yo te perdono a diario. ¿Hasta cuándo seguirás con aquella idea, con aquel resentimiento? Yo te he lavado los pies. Yo te he lavado los pies. Yo he acercado a tu vida y te he lavado los pies. Y tú todavía con tus pensamientos, tus ideas, tú y yo muchas veces con nuestras ideas, con nuestros pensamientos que creemos que son los correctos. Pero el Señor nos dice en esta mañana, mi querido y amado hermano, yo te he amado a ti primero. Yo te he amado a ti primero. Yo te perdono, yo no te he rechazado, yo no te he defraudado, yo no te he despreciado, yo no te he expuesto públicamente todo aquello que tú has hecho. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si el Señor pusiera la exposición de nuestra vida en esa pantalla? Seguramente nos daría vergüenza. Pero en esta mañana tenemos a un Dios que redarguye nuestra vida. Tenemos a un Dios que perdona. Tenemos a un Dios que quebranta nuestra vida. Por eso aquel rey estaba quebrantado, dolido, estaba afligido en su corazón, porque había sido traicionado. No traicionemos más a nuestro Señor. Esfuérzate y sé valiente y toma actitudes que rechacen todas aquellas resentimientos, rencores, amarguras, culpas que tiene tu corazón. El Señor te ha liberado desde el momento en que extendió su mano. Tú no eres deudor de nada ni de nadie. ¿Hasta cuándo seguirás con aquella reproducción que es lo que te hicieron, con aquella ofensa que te ofendieron? ¿Hasta cuándo si el Señor ya te ha perdonado? Libérate de todo eso, mi hermano, en esta mañana. Libérate de todo eso porque el Señor ya te ha perdonado, ya te ha liberado, ya te ha perdonado todas tus iniquidades.
Ponte de pie en esta mañana, mi querido y amado hermano. Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta mañana. Habla tú con el Señor. Y si tienes algo en tu corazón en contra de tu hermano, hoy es el momento de presentarlo delante del Señor y decirle: perdona mi necedad. Perdóname, Señor, porque he estado pensando esto cuando he debido preocuparme por ahondar en tu palabra, por preocuparme por amar a mi hermano, por abrazarle, por decirle perdóname por todas mis estupideces y por todas mis necedades. Háblale al Señor tú. Haz una oración personal tú, hermano, porque eres tú y el Señor. Yo no. Yo tengo mis cosas, pero tú tendrás las tuyas. Así como la salvación es personal, este momento también es personal en tu presencia, en su presencia. Habla tú con el Señor. Habla tú con el Señor en esta mañana. Dile al Señor que transforme y que continúe transformando tu vida y tu corazón, mi querido y amado hermano. Que lo haga semejanza al suyo y que podamos lavar los pies de aquellos que nos ofenden. Qué difícil es esta tarea, pero es la tarea que el Señor nos ha encomendado en su palabra, y el Señor no se equivoca, porque el Señor lo que quiere es sensibilizar tu corazón para que puedas entender el sufrimiento que le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a cada uno de ellos porque no se enteran de lo que están haciendo. Yo soy el Rey de Reyes, el Dios de la creación, y ellos me están crucificando. Pero perdónales, Señor. Perdónales, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Dios mío, a hacer las cosas que te agradan, Dios mío. Ayúdanos a perdonar de la misma manera como tú nos perdonas, aunque sea un 1% de todas las cosas que has perdonado en nuestra vida. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros errores, nuestras iniquidades, nuestras inmundicias, nuestras maldades, Dios mío, que a diario cometemos. Tú, por el contrario, cada mañana tienes tus brazos abiertos, tu misericordia se renuevan cada mañana. Cada mañana vienes a nuestro corazón y me dice: hoy también te doy una hoja en blanco, hoy también te doy una oportunidad. Aprovéchala, mi querido y amado hermano, en esta mañana. Pide perdón si es la oportunidad para pedir perdón. Ríndete delante de la presencia del Eterno, del Rey de Reyes, de aquel que te puede perdonar, de aquel que te ha liberado, de aquel que te ha perdonado, de aquel que se ha olvidado de todos tus errores y de todas tus iniquidades y los ha tirado en el fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Hasta cuándo estaremos nosotros reproduciendo la ofensa de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel familiar? Llama a ese familiar, pídele perdón a ese familiar, aunque haya sido esa persona la que te haya ofendido, la que te haya hecho una herida en el corazón. Exprésate en esa mañana con el poder del Señor, con la autoridad que te da el Señor. Ve allí y le dices: te perdono y te pido que me perdones a mí. Si en algo te he ofendido, perdóname, porque mi Señor y mi Salvador me perdona a diario. Y yo vengo y te dejo todas estas cargas a ti, mi Señor, porque solo tú eres merecedor de recibir todo aquello que nosotros no podemos. Y aún así, siendo nosotros no merecedores de tu amor, allí estás tú con los brazos abiertos. Querido y amado hermano, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? El Señor les bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan.
Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.